Mi nombre es Ana. Nací pobre en una tierra pobre. He habitado el único reino que he tenido, mis hijos. De la vida junto a mi hombre solo recuerdo la soledad, el silencio y la espera. Siempre la espera. Para él fui una mercancía más, otro de sus negocios. Dicen que el destino es la suma de todo aquello que escogemos. Para mí no ha sido así. Mi vida se ha escrito con los deseos de otros. Elegí el silencio, convencida de que la felicidad podía crecer en ese territorio de soledad y abandono. Pero hay guerras que duran demasiado y jamás se ganan. Pues leyendo la novela de María José Sevilla, me viene a la cabeza el título de una película de hace un montón de tiempo que se llamaba El año de las lluvias torrenciales. Debe ser porque andaba leyéndola ayer cuando por poco salimos nadando con lo que nos cayó en algunos barrios de Murcia, granizo incluido. O también que la autora es de Puerto Lumbreras, una ciudad castigada cruelmente por las avenidas y los torrentes. O que de pronto nos encontramos con una escritora que se ha vertido torrencialmente sobre una historia que te lleva por delante gracias a la sinceridad del texto y a la verdad que se transparenta desde el primer capítulo. Mi nombre es Ana ha nacido del doble esfuerzo creativo de la profe Sevilla y del empujón emprendedor de una editorial murciana que se abre al mundo con títulos como este. Así que la mezcla no podía dar más que un libro sano y regordete que se vende estupendamente y sorprende a todo el mundo por ser una novela llena de recuerdos, historias, daños y durezas, en una España no tan lejana en el tiempo, ni tampoco en sus costumbres. María José Sevilla, bienvenida a Separata. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Hablábamos de tu aventura editorial, pero antes de nada, ¿desde cuándo tenías Mi nombre es Ana en tu cabeza? Pues prácticamente desde un año antes de jubilarme, porque uno tiene que saber lo que va a ser de mayor. Y claro, estaba claro que mi vida laboral iba a terminar y empecé a organizar esa historia que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza, pero bueno, era el momento de ponerla. Mi nombre es Ana, es una, aparte de otras muchas cosas, pero quería preguntártelo desde que le eché mano. Mi nombre es Ana es una reivindicación de tu familia. Mi nombre es Ana es una reivindicación femenina, sobre todo, porque yo me pongo en la piel de mi abuela. Yo tenía que hablar desde la cabeza, el corazón de mi abuela, que fue una persona que toda la vida estuvo callada, o sea, sometida a un pacto de silencio, no ya porque era mujer en una época que no se le dejaba prácticamente nada hacer a las mujeres, sino porque vivía en un entorno absolutamente machista, de contrabando, de ilegalidad, de silencio, y tuvo que callar. Entonces yo decidí ponerle voz y a partir de tu ahí abuela surgió. es un personaje fundamental, básico en la novela, creo que también en tu vida y en la vida de tus hermanas y de tu familia en general. Porque tu abuela se va apagando de memoria y esa pequeña, ese trozo de memoria que le va quedando, vosotras lo vais agarrando para ir perpetuando su recuerdo, ¿no? Efectivamente, yo además cuando decidí escribir el libro le pedí a todas mis primas que por favor recordaran poesías de mi abuela, anécdotas de mi abuela, narraciones, cosas que ella contara.
y yo las fui acumulando, es decir, prácticamente muchas de las cosas que salen en cursiva son rezos de ella, jaculatorias, lo he visto, y frases, coplas, sí, y yo la he volcado ahí y me he puesto en su piel, que obviamente yo digo ahora y me dicen, eres muy valiente, sí, pero mi abuela ahora sería una mujer maltratada. Entonces, pues no se contemplaba así la situación. Era una mujer callada. Era una mujer callada, efectivamente, has dicho la palabra. Efectivamente. Correcto. Tristemente, pero bueno, eso, gracias a Dios, ya podemos decir que por lo menos se está luchando contra eso, claramente. Hemos hablado del personaje de tu abuela, pero también vamos a hablar de ti como investigadora. Tú has sido, porque claro, el libro tiene mucho que ver con tu abuela, pero también tiene mucho que ver con tu abuelo y con el hermano de tu abuelo, y el contrabando y la relación con don Juan March. Efectivamente. O sea, ahora mismo dirá la gente, joder, qué pedazo de novela. Cómprenla y se entera. Y se entera. ¿Desde cuándo sigues la historia de este hombre, de Juan March? Uno de los hombres más ricos del mundo. Más rico. No olvidemos que además fue uno de los que apoyó el alzamiento nacional, el dragón Rapide, en fin, todas esas cosas. Todas esas historias. Tú piensas que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial era la 7ª fortuna del mundo. No lo olvidemos. Eso es importante. O sea que hay, en uno de los libros que yo he leído sobre él, hay el recibo de un banco italiano que entregó antes de la guerra 7.000 kilos en lingotes de oro, que ya es oro. Y ya son kilos. Es decir, que la Fundación March, hubo un momento que tenía más fondos que la Fundación Nobel. Que la banca March ahora mismo es la banca privada más sólida de Europa. No digo la más amplia o la más... Pero entonces ese era un personaje absolutamente importante. Había billetes. ¿Qué relación estableces desde que empiezas a estudiar, a investigar sobre Juan March y tu abuelo y el hermano de tu abuelo? Bueno, lo tengo aquí, que son Juan García Morilla y Ramón García Morilla. Bien, entonces... ¿Eran contrabandistas? Ellos eran contrabandistas, ellos eran de familia muy humilde y la madre pues tenía que darle de comer a todos los hijos y se dedicaba, iba a Cartagena en una tartanuja cuando la llevaban y tal, y compraba tabaco en el muelle de Cartagena y luego lo vendía en el puerto. Y así pues se fueron, Juan y Ramón, que eran los mayores, se fueron con la madre. Hay un momento, estoy hablando de 1911 o así, por las cuentas que yo he hecho, que, antes de 1911. Hubo un momento... Justo a principios del siglo. Sí, justo a principios del siglo, quizá final del otro, que conocen ellos a Juan March. No puedo decir en las circunstancias que lo conocieron. Estamos hablando entonces finales del siglo XIX. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Estamos hablando exactamente del desastre del Imperio Español. Efectivamente, que es cuando vienen Cuba, muchos indianos de Cuba y traen su dinero. Bien. Ahí hay un follón, aparte de lo triste que estaba este país, ¿no? Claro, efectivamente, no te imaginas, pero era todo un poco un conjunto de todo lo que pasaba. Entonces ellos conocieron a March. No sé en qué circunstancias. La leyenda humana, como te he dicho antes, dice que es que estaban jugando en Valencia una partida de cartas y alguien quiso matarlo a March porque pensaban que estaba haciendo trampa. Este tío tenía una cabeza increíble y lo llevaba todo en la cabeza. Y contaba cartas perfectamente. Contaba cartas y entonces mi abuelo y su tío le salvaron la vida, teóricamente, pero lo defendieron. Y a partir de ahí, como dice mi abuela en el libro, no es que se ganara más, sino con más orden y había otro tipo de vida, y eso lo aprendieron de March. ¿Cómo era la frase que decía? Y don Juan mandó razón. Esto es. Cuando don Juan mandaba razón, allí se movía todo el mundo. Claro, ¿no? claro, porque que hay un alijo, o que vengáis, o que os necesito en tal sitio, o que vayáis a Gibraltar, o que... Y independientemente de esto, o paralelamente a esto, tú has sido una estudiosa de Juan March. Te ha gustado investigar, leer sobre ella, y un buen día cae en tus manos un libro escrito por la exministra... de Cultura, cuando una ministra de Cultura, Mercedes Cabrera... Efectivamente. Fue ministra de Cultura y Universidades con Zapatero. Cuando eliminaron las universidades, pues la quitaron a Mercedes Cabrera. Y Mercedes Cabrera escribe un libro.
Sí, Mercedes Cabrera publica el último libro sobre Juan March. Y yo había seguido todas las historias, pues desde la tesis doctoral que hizo Pérez Ferrer sobre Juan March, todo lo que se ha ido publicando. Me puse en contacto también con un sobrino bisnieto de Juan March que vive en Mallorca, en Santa Margalida, que es el sitio donde nació March. Y este chico amabilísimo me proporciona una serie de cosas. Y yo le escribo cuando sale Mercedes Cabrera y ya veo los nombres de mi abuelo y de su hermano en la página 56, porque para mí fue un descubrimiento. Es que me ha hecho mucha gracia ver cómo recuerdas la página donde claro, está es que tú esa referencia. giras a lo mejor los 10, 15, 20 últimos años de tu vida en torno a un tema. Y de pronto lo ves ahí, haces el descubrimiento, vamos a algo así como la tumba de Cervantes, claro, ¿no? Para mí. Aquí está, aquí está. Y entonces le escribí a esta señora y fue muy generosa, que eso es lo que te extraña muchas veces, que la gente pues sea capaz de... Sea normal. Sea normal, claro, sí, pero en nuestro mundo eso es ser generoso. Y entonces... No se extraña que la gente sea normal. Claro, yo le dije, mira, solo necesito aquello que se refiere al contrabando de tabaco. Yo ni me interesa la fábrica de Pollensa, ni me interesa la política, no, solo me interesa eso. Y ella pues me mandó toda la documentación que tenía. Eso unido a la historia de me fui al archivo regional, porque bueno, es que ellos habían estado en el campo de concentración de Totana, pues allí ya los encontré, en fin, ya fui yo haciéndome mis cábalas. Y compuse el libro. Es una novela histórica, yo lo considero así. Exactamente, compusiste un libro, una parte del libro. Una parte del libro. Para mí la parte fundamental es cómo lo cuenta la protagonista y su relación con un personaje, pues diríamos ya obsoleto. Claro. Y sin embargo, en toda una o varias generaciones de españoles tan presente como era el hombre, el macho, el maltratador, porque así lo era que coge a o toma más bien a una niña con 16 años, le pone un arca de novia en su cueva, ¿verdad? Sí, y las cuevas del puerto. Y casi la roba, la desposa. Claro. Y ella vive una vida junto a él, acompañándolo en todo momento hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte, y la novela acaba el día de su muerte. Porque yo creo que tenía que acabar ahí, o sea, es... ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo es? Mi abuela es... No, él. Yo no lo conocí. Pero ¿cómo lo describes tú en la novela? Es que no quiero desvelar muchas cosas porque quiero que los lectores... Pero yo lo describo pues se va a identificar mucha gente de diversas generaciones con su abuelo, con su padre, con... Sí, claro. Ya claro, no con su marido porque ya con el marido no, pero con el abuelo y con el padre sí, seguro. Él llegaba mandando, él era el dueño y señor. Pero a lo mejor como el 99% de las familias de aquella época, llegaba el padre o llegaba el abuelo y allí todo el mundo firme, ¿no? Con derechos sobre la mujer. Con derechos sobre la mujer y con derecho sobre el resto, porque claro. Tú en tu relato, que es un relato además histórico, donde hablas del principio del siglo, donde hay una Primera Guerra Mundial que pasa muy de puntillas, pero aparece la guerra civil como es normal, la república y la posguerra, ¿no? Y esos momentos tan duros y fatídicos que pasan sobre una mujer que es durísima. Es tremendamente sensible, pero durísima, porque la vida... además lo aprende todo, absolutamente autodidacta. Claro, hasta aprender a leer. Es un detalle muy bonito, lo de aprender a leer. Aprende a leer a espaldas de su marido. Fíjate, y es lo que ella piensa que es su pecado, su falta de honradez. Aprender a leer, pero no se nos olvide que además eso lo he oído yo a mi abuela, que ella le pidió a su hermano una cartilla con letras cuando se fue a servir al rey, su padre le dio un guantazo del 15 y la ató, porque una mujer decente no lee. Qué fuerte.
Es fortísimo. Sí, no hace tanto, ¿eh? Es que no hace tanto, ¿sabes? No hace Tienes tanto. una sonrisa estupenda, te creo todo lo que me estás contando. De verdad, Es que ¿me no, puedes quiero, creer? no quiero desvelar No, muchas no más desveles, cosas, no porque sé desveles. que además Ana, que aprende a leer, como decíamos, de espaldas a su marido, Sí. enseñado por una hija. Por una hija. Que esa he puesto a mi... Perdón, que me estoy dando. He puesto a mi madre. Mi madre es ella, que murió cuando yo tenía 4 años. Entonces he querido Hacerle un homenaje. Hacerle el homenaje. Muchas veces... Por eso me da la sensación en todo momento que, María José Sevilla, que Mi nombre es Ana es aparte de una reivindicación, como hemos dicho al principio, pero es un homenaje a todas las mujeres de tu familia, ¿no? Sí, a todas las Anas. Además, Vega me dijo, a las Anas que me habitan. Vega Cerezo, tu editora. Vega Cerezo, mi editora. Esto. A todas las Anas que me habitan, y está ahí puesto, porque claro, dice, no va a ser a todas las Anas que pasan por tu vida. Digo, no, efectivamente, solo me habitan unas cuantas, solo ¿Sabes quiero que unas cuantas. la novela tiene un enganche con novelas que tienen mucho de mujeres, por ejemplo, Sí. como Agua para chocolate, Sí, ¿no? Ese sí, tipo de sí, novelas sí. donde las mujeres, donde el matriarcado es un reino en determinados sitios de la casa. Sí, ¿no? claro, La cocina, claro. el silencio, Sí. las miradas, Sí, las sí, complicidades, ¿no? todo eso. Y el sufrimiento. ¿Cuánta capacidad, cuánto tiene que sufrir una mujer para que un hombre se sienta un hombre? Pues no lo es sé. terrible, ¿eh? Es que es terrible. Es que en la novela trasluce Es que constantemente. es que- ¿Cuánto tiene que ser humillada para que él cada vez se sienta más? Claro, además, él de vez en cuando ponía las cartas sobre la mesa, por no decir otra cosa, y allí todo el mundo a callar. obedecer, todo el mundo a obedecer y Y a luego, callar. una cosa que resultaba natural en la época, y era que cualquier celebración, las mujeres en casa, por supuesto, Claro. aparte y cualquier celebración, al puticlub, por Claro, llamarlo claro, de claro, alguna- claro, modernamente, claro, ¿no? claro, Que era claro. la taberna, La taberna, sí. escondida, donde los hombres pasaban unos a otros, como tú dices Sí, en la sí, novela, sí, y se saludaban discretamente. Saludaban discretamente, todos sabían a lo que iban, ¿no? Eso Efectivamente. es... Siempre había el personaje y las esposas lo sabían. Lo y sabían, aguantaban, toleraban, era lo que era. Además ella dice ahí, bueno, yo no le pude decir a mi madre si era feliz o no, porque en cualquier caso no añadía al maltrato de mi marido la pobreza, es decir, que el resto de mis amigas, la gente que yo conocía, tenían el mismo planteamiento familiar y encima eran pobres. Y yo por lo menos disponía de todo lo que me hiciera falta. María José, eres una de las jubiladas, permíteme que te lo diga, con más júbilo que he conocido. De verdad, te lo juro. En realidad, estás tomándote esto, jubilate. Jubilate, sí. Júbilo. De júbilo, al no sentido de absolutamente jubilación, latino. sino de júbilo. Estás jubilosa y me encanta. Y luego también las propias solapas del libro exudan sinceridad. ¿Tenías ganas de, en un momento determinado, te voy a decir, ahora vais a enterar? Ahora vais a enterar, sí, ¿por qué ¿Sí? no? ¿Te apetecía? Sí, ¿por qué no? Tu familia, que cuando te leyó, ¿le ibas bueno, enseñando, vamos a ver, ¿le ibas enseñando trozos o le enseñaste la novela completa? No, le fui enseñando capítulos a algunas primas y bueno, les encantaba, les parecía fortísimo. Una de mis primas dijo, es que a los muertos hay que dejarlos en paz, y yo dije, sí, pero si yo con esta edad que tengo no me atrevo ya a hablar de esta historia, ¿quién lo va a hablar? Mis hijos, sin embargo, encantados de la vida. Mamá, nos lo has dado todo escrito, es decir, que no tenemos luego que... ¿Y qué sería de aquello? Te han mostrado tal y como es y ya está, ahí está. Pero sí, importantísimo, me da la sensación de que Mi nombre es Ana, es, María José, dejar la memoria escrita que a lo mejor tu abuela no pudo, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que le doy voz a mi abuela. Sí, habéis sido la tradición oral, ¿no? Sí, y la claro, habéis puesto en un libro. claro, además mucha gente, todos los personajes que hay son de Puerto Lumbrera, cada uno lo pongo haciendo el oficio. El otro día me decía un amigo, ay, qué bien que has puesto a mis tías, las has llevado a la inmortalidad, digo, por lo que dure el libro. Me refiero, además, le digo el mismo apodo, el mismo oficio, es decir,
Has Claro, hecho un retrato. He hecho un retrato de la gente de alrededor. Y a partir de Mi nombre es Ana, Uy. cuéntame. Jubilosa. Jubilosa, jubilosa. Pues mira, estoy preparando otro libro ambientado en el 19, porque yo en el 19 me muevo muy bien. Eso que ha hablado antes del final de la pérdida de las colonias y tal, estoy basándome en una historia en Cuba. Ahora estoy investigando sobre la esclavitud, la abolición de la esclavitud, y todo es un indiano que viene a España. Y va a tener un punto histórico erótico, que eso va a ser... Pues, oye... ¡Eso va a ser! Deseandito estoy de leerlo. Muchas gracias, muchas gracias. No, estoy trabajando en ello, lo que pasa que como esta mañana me decía una amiga, pero es que has escrito muy poco desde el tal, digo, el peligro que tengo es que como ahora a mí lo que me gusta es investigar. Claro. Pues claro, me meto en las actas del Congreso de Sevilla de los 100 años de la abolición de la esclavitud y me vuelvo loca. Luego saco 3 renglones, pero es que eso es necesario, ese pozo es necesario para yo... Ese momento de la novela, ¿verdad? Ese momento de la creación. Claro, eso es magnífico, eso es magnífico. Y de pronto te salen 7, 8 caminos en claro, mitad de la novela, claro, ¿no? y dices, pero lo tengo como muy estructurado. Lo tienes estructurado. Y sé cómo... ¿Qué dicen tus nietos? ¿Tienes unos cuantos, ¿no? Tengo 6 nietos. Lo que pasa que, bueno, todos están encantados. La que más le gusta es la mayor, Anabela, que ya tiene 11 años, eso. Siempre hay una Ana por ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Mi madre era Ana, mi hija es Ana. A mí no me pusieron Ana, no sé por qué. Tengo un montón de primas Anas, que a su vez cada rama tiene una Ana. Es un nombre muy entrañable. Ana está ahí en vuestras vidas. Y bueno, Anabela, lo que está orgullosa, me presentó a su profesora, hizo que la profesora se comprara el libro, no sé qué, y van todos a las presentaciones y muy contentos y muy bien. Y además me gusta mucho el hecho de que una editorial nacida prácticamente con tu novela se arriesgara las 4 perrillas para ponerlas para ponerlas. Yo le estoy muy agradecida. En circulación, y que además lo curioso es que la novela se vendiera para que por lo menos, oye, la inversión que... Claro. Pero hay que echarle valor, narices a la historia, porque yo además acudí a ellos. Yo primero empecé a presentarla a concursos y me decían, no seas tonta, no te vas a llevar ninguno. Digo, están todos dados. Digo, pues nada, yo lo presento. Y luego ya me quería quitar yo ese gusanillo, claro. Y entonces dije, pues me voy a pagar yo la edición de la novela. ¿Entiendes? Pero claro, cuando llegaron de Raspabú y me dijeron, no, que esto vaya, pero es que hemos decidido nosotros... Tú te encontraste con los de Raspabú, que son que me valientes están mimando, donde los haya. Y me miman y me apoyan en todos sitios, en redes sociales, me dan visibilidad en medios de comunicación, y eso para mí es muy importante. Para todos es muy importante que haya llegado a nosotros Mi nombre es Ana, de María José Sevilla, una preciosa novela murciana. Sí. Eso es muy importante. Sí. Esto hace patria, ¿sabes? Esto hace patria, esto efectivamente. Hace región, sí. Otras cosas no, pero esto sí. Sí, o sea, esto es lo verdaderamente importante. Gente que escribe sobre su tierra y sobre las personas de su tierra, y no es ñoña, ni es flojera, ni lo sube por los altares, sino habla de verdad y hace una fotografía espectacular, una fotografía de dentro. De dentro. De su propia familia, de su propia gente, y la incluye en su propio pueblo, en su propia región y en una sociedad española durísima como la que pueden. Yo lo único que puedo decir al espectador que nos está viendo hoy, y os lo voy a decir claramente, es que os lo compréis, porque es deliciosa, es una novela preciosa, deliciosa, y vais a disfrutar muchísimo. Creo que haría falta que por lo menos cada año hubiera 10 o 12 novelas de estas para que, pues por lo menos, oye, pues María José, nos evadiéramos, que al fin y al cabo la literatura es evasión. Es evasión, también, ¿no? Efectivamente. En fin, yo te deseo lo mejor, que dentro de nada podamos hablar de Cuba, que también me mola mucho. Mola Cuba, mola mucho. En una época terrible para España, con toda la generación del 98 ahí. Sí. Joder, eso claro, profe, eso no veas, ¿eh? Eso puede ser muy interesante. interesante. Tus alumnos ahora, esos chiquitillos que no te acuerdas de ellos, ahora me dicen, que tienen 30 años y te saludan
Profe, María José, Ahora enseño. me dice, me preguntó mi hijo mayor, bueno, Anabela puede leer la novela, esta. Digo, sí, claro que sí, es su historia y es dura, pero oye, en la tele no ven maravillas ahora los Desde niños. luego. Y me está diciendo, abuela, ¿voy a poder leer la siguiente? Digo, seguramente no, hasta que no seas más mayor. Pero bueno, de aquí a que la saquen las niñas tienen la mayoría de edad. Sí. Tú verás. Eso nada, el año que viene te vemos con una Venga, novela Dios nueva. quiera, Dios Ya quiera, verás, ya verás. vendré a mostrarla. María José, de verdad, un placer que hayas estado en La Separata. Gracias por venir y espero verte muy pronto en cualquier sitio y además rodeado de gente buena como nuestro niño Versor. Nuestro niño Versor, sí. Al que le mandamos un abrazo Un bien abrazo fuerte, desde aquí, y sí. nuestro Juan Bautista Sanz, Que le mandamos cómo otro no, abrazo. otro abrazo bien gordo y nos vamos entre abrazos. Nos vamos entre abrazos. Gracias, María José. A ti. Gracias. Y vosotros ya sabéis, hoy nuestro nombre es Ana. También nos llamamos 7 Región de Murcia. Tu tele pública. Ven cuando quieras. Espero que sea muy pronto, sobre todo mañana. Adiós.